Alabado sea el Señor. Buenas noches a las personas que me ven por este medio de comunicación a esta hora de la noche, cuando son como las 9 de la noche. Dios me les bendiga a todos los que están viendo este video y los que los van a ver, que Dios me los bendiga. Las personas que me conocen y los que no me conocen, que Dios me los bendiga también. La mayoría de las personas que me están viendo por este video, la mayoría me conocen. De repente hay personas que no me conocen, ¿verdad? Como yo les dije en los primeros videos anteriores, ¿verdad? Les recomiendo que vean los primeros videos, ¿ves? Ya les expliqué en los primeros videos que yo les voy a enseñar la palabra de Dios a través de dispensaciones, pactos bíblicos. En este primer video, dice el video, los pasos para estudiar la Biblia. Yo les voy a enseñar a ustedes desde el principio, ¿ves? Cómo se estudia la palabra de Dios, ¿ves? Y yo voy a usar en los primeros videos, como les expliqué, dispensaciones, ¿ves? Alabado sea el Señor. En el primer video que yo hice, uno de los primeros, el compañero que me estaba ayudando, venezolano, ¿verdad? Él no se había percatado que estaba grabando, ¿verdad? Y como no estaba leyendo los comentarios, ¿verdad? Él no se percató que estaba grabando el video de una forma incorrecta, ¿verdad? Pero nos dimos de cuenta. Pero la honra y la gloria es para Dios. Lo importante es hacerlo. Nos dimos de cuenta después. Yo le pedí disculpas a ustedes. Por medio de pedirle disculpas, hubo una tía mía que ella me dijo, hijo, la perfección la da Dios. Yo soy el tipo de persona que es muy difícil que le dé la razón a una persona. Pero si esa persona me está diciendo una verdad basada en la Biblia, yo le doy la razón. Entonces me puse a pensar lo que mi tía me dijo a mí. Me dijo, hijo, la perfección la da Dios. Y me acordé que una vez leí en un texto bíblico que decía que la perfección la da Dios. El que empezó la obra en nosotros, Él la perfeccionará. Y dije, tiene razón mi tía. Que Dios me la bendiga y que Dios me la cuide, mi Señor Jesucristo me la cuide donde ella está, ¿verdad? Entonces, buscando en la Biblia, me conseguí con 3 textos bíblicos. Hay más, pero me conseguí con 3 textos bíblicos importantísimos. Uno es Filipenses 1:6, Primera de Corintios 3 del 6 al 9 y Colosenses 1 del 3 en adelante. Ahí nos enseña el Señor que la perfección la da Dios. No somos perfectos, como seres humanos no somos perfectos, ¿verdad? Pero lo que quiere Dios es que nosotros pongamos un granito de arena, de servirle al Señor poco a poco. La Biblia dice, cuantas veces caiga el justo, cuantas veces se levanta. Bueno, así tenemos que ser los obreros aprobados, tenemos que ser los valientes, los soldados de Cristo. ¿Ves? Cuando se trata de la palabra de Dios, a Dios lo que le importa es que la persona ponga de su parte en seguir adelante, que no importa las barreras y los obstáculos. ¿Ves? Entonces, que Dios me los bendiga a todos los que están oyendo este mensaje. Es muy importante, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Entonces, yo les dije a ustedes en los primeros videos que yo iba a enseñarle la palabra de Dios a ustedes usando dispensaciones y pactos bíblicos. Pero yo les voy a explicar primeramente a ustedes dispensaciones. ¿Qué es dispensaciones? Dispensaciones se encuentran en la Biblia. La Biblia habla de dispensaciones. La Biblia habla de pactos bíblicos. Sí lo habla. Hay 5 textos bíblicos en el cual la palabra de Dios nos enseña a nosotros, ¿verdad? Y habla de dispensaciones. ¿Pero qué es dispensaciones? Exactamente, ¿qué es dispensaciones? Bueno, si ustedes buscan un diccionario y buscan la palabra dispensación, el diccionario le va a decir a ustedes, ¿verdad? Le va a enseñar que dispensaciones son periodos de tiempo, cómo Dios actuó y trabajó, administró en diferentes tiempos, diferentes grupos de diferentes formas. Entonces, hay 3 puntos importantes ahí. La dispensación nombra que son grupos, tiempos y formas. Hay 3 puntos importantes. Entonces, cuando nosotros venimos a la Biblia, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios, nos vamos a dar de cuenta que esos 3 puntos son importantísimos a la hora de leer la palabra de Dios. Escuche bien esto: grupo, forma y tiempos. ¿Ves? Entonces, ¿es bíblico estudiar dispensaciones?
Es bíblico. En la palabra de Dios, dispensaciones. ¿Se encuentra la palabra dispensaciones en la Biblia? Sí, hay 5 textos bíblicos. Yo le voy a enseñar 4 porque hay uno que se necesita ser explicado. ¿Ve? Porque este texto bíblico, ¿verdad?, habla de administración. Si nosotros estudiamos profundamente dispensaciones dice, son periodos de tiempo como Dios actuó en diferentes tiempos, diferentes grupos, diferentes formas, cómo Dios estaba administrando durante los tiempos. ¿Ves? Entonces, yo anoté por aquí los 5 textos bíblicos donde la palabra de Dios habla de dispensaciones, pero yo le voy a dar 4. Yo quiero que usted lo anote por ahí. Si usted es una persona que verdaderamente está buscando de Dios, quiere conocer la verdad de la palabra de Dios, quiere estudiar la palabra de Dios profundamente, vaya anotando, alabado sea el Señor. Entonces, le doy los textos bíblicos. Efesios 1, 10, Efesios 3, 2, Efesios 3, 9 y Colosenses 1, 25. Si ustedes analizan exhaustivamente Efesios 3, 2 y Colosenses 1:25, ahí el apóstol Pablo está diciendo la administración, la dispensación que se me entregó a mí. ¿Por qué Pablo está diciendo que la dispensación de la gracia se le entregó a él? Yo le voy a explicar un poquito más adelante por qué Pablo dice eso. Ok, ya le di los textos bíblicos de dispensaciones. Entonces, ¿qué es dispensaciones? Son periodos de tiempo como Dios actuó en diferentes tiempos, diferentes grupos, diferentes formas. Yo quiero que ustedes anoten por ahí, tiempo, grupo y forma. Cada uno de esos usted tiene que estudiarlo. ¿Qué quiere decir Dios cuando dice tiempos? ¿Qué quiere decir Dios cuando dice grupos? ¿Y qué quiere decir Dios cuando dice formas? Le explico un poquito. Verá. En la palabra de Dios, en la historia, ¿verdad? Nos enseña la palabra de Dios que hay 8 dispensaciones. Hay 8 dispensaciones. Se las voy a explicar. La dispensación de la inocencia. La dispensación de la conciencia. Dispensación del gobierno humano, que esa se llamaba postdiluvial. La cuarta dispensación, que es patriarcal. Una familia, una nación. La quinta dispensación, que es la dispensación de la ley, eso fue entregado al pueblo de Israel. La sexta dispensación, que es la dispensación de la gracia. La séptima dispensación, que es la tribulación. Y la octava, que es la del milenio. ¿Ves? Entonces, hay 8 dispensaciones. Ahora, ¿qué se refiere Dios cuando dice, verdad, que Él estaba trabajando en diferentes tiempos, diferentes grupos y diferentes formas? Le explico. Verá, cuando Dios empezó a crear el cielo y la tierra, la Biblia nos enseña a nosotros que Dios creó al huerto, ¿cierto? Y en el huerto del Edén colocó a Adán y a Eva. Y cuando Dios estaba trabajando en esta dispensación, todavía no había empezado esto. ¿Me entiendes? Dios estaba trabajando en la dispensación de la inocencia. Resulta ser que si nos estudiamos la dispensación de la inocencia, Dios le dio un solo mandamiento a Adán y Eva. Pero si usted se pone a analizar por qué en este tiempo Dios le dio un solo mandamiento, y vemos que después que acontecen los otros tiempos, en la dispensación de la ley, Dios, aquí donde empiezan los 10 mandamientos. Y muchos estudiosos de la Biblia dicen que en el Antiguo Testamento hay más de 1400 mandamientos. Porque quiere decir que cuando Dios estaba trabajando con Adán y Eva, solamente le dio un solo mandamiento. Le dijo, de ese árbol no comeréis. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho, del árbol del bien y el mal no comeréis, porque el día que comáis, morirán. ¿Ves? Entonces, ¿qué hicieron ellos? Desobedecieron al mandamiento de Dios. Entonces, hubiera sido muy buenísimo vivir en este tiempo, donde Dios le había dado un solo mandamiento al ser humano. El Señor le dijo, hagan lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran, hagan lo que ustedes quieran. Solamente quiero que me cumplan un mandamiento. ¿Cuál es? Del árbol del bien y el mal no comeréis. Hubiera sido buenísimo, ¿cierto? Vivir en ese tiempo. Cuando Dios te entrega a ti un solo mandamiento, Él te dice, haz lo que tú quieras. Lo que tú quieras, hazlo. Mas quiero que no comáis de ese árbol. Resulta ser que ellos desobedecieron.
comieron del árbol. ¿Qué hizo Dios? Juicio, los castigó. Ya ustedes saben esa historia. Sacó a Adán y Eva del huerto del Edén. ¿Ve? Después que Dios saca a Adán y Eva del huerto del Edén por la desobediencia, cuando entró el pecado, ¿verdad? Empezó la segunda dispensación. ¿Cuál era la segunda dispensación? La dispensación de la conciencia. Miren esto, escuchen bien esto. Cuando Dios estaba trabajando en la dispensación de la inocencia, había un mandamiento. Pero cuando Dios castiga en este tiempo en la dispensación de la inocencia y empieza la dispensación de la conciencia, ¿sabían ustedes que en este tiempo no había ley? Era un tiempo sin ley. Ahí donde Dios trabajaba con el ser humano a través de la conciencia. Dios le decía al ser humano, si haces bien, recibes bien. Si haces mal, recibes mal. Pero vean esto, aquí no había mandamiento. En esta dispensación de la inocencia, de la conciencia, no había mandamiento. Pero ellos desobedecieron. ¿Se acuerdan que Dios llamó a Noé para que hiciera el arca? Porque Dios iba a destruir la tierra. ¿Ven? Alabado sea el Señor. Después que Dios destruye la tierra, alabado sea el Señor, ¿verdad? Viene la dispensación postdiluvial. Postdiluvial, gobierno humano. Aquí donde viene Nirón. La mayoría de las personas que han leído la Biblia conocen de este hombre. Era un hombre malo, un hombre de guerra, pero un hombre malo. ¿Ve? Este hombre empieza a edificar la torre de Babel. Cuando este hombre empieza a edificar la torre de Babel, resulta ser que ellos se comunicaban con un solo dialecto, un solo idioma. ¿Ves? Ahí es donde dice la palabra de Dios que Dios descendió y cambió el idioma de cada uno de ellos. Por medio de estudiar la Biblia, yo me imagino que ahí es donde vino el inglés, ¿ves? Me imagino que ahí es donde vino el chino, de ahí es donde vinieron los otros idiomas, ¿ves? El árabe, ¿ves? Todos esos idiomas. ¿Qué hicieron ellos? Como no pudieron comunicarse, entonces ellos se dispersieron, ¿me entiendes? Porque no pudieron comunicarse. Entonces, ¿qué hubo aquí? Castigo. Ahí Dios terminó esta dispensación y empezó a trabajar con otra dispensación. ¿Cuál era la dispensación? La dispensación patriarcal. En esta dispensación Dios llama a Abraham. Recuerden que Abraham está bajo la gracia. Abraham no está bajo la ley. ¿Ven? Por eso que nosotros tenemos mucho que ver con el padre Abraham. Porque el padre Abraham estaba bajo la gracia, mas no estaba bajo la ley, porque la nación de Israel todavía no había nacido. ¿Ve? Pero la nación de Israel venía por la bendición que Dios le iba a dar a Abraham. ¿Se acuerdan que Abraham tuvo dos hijos? Tuvo a Ismael y tuvo a Isaac. Pero la bendición venía por Isaac. Después que se empezaron a multiplicar los hijos de Ismael y de Isaac, ¿verdad? Que la persona escogida fue Isaac. Isaac tuvo dos hijos. Tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. Después que Dios tuvo a Jacob, algunos de ustedes que han estudiado la Biblia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Jacob luchó con el ángel de Jehová? Y le estaba pidiendo el nombre al ángel de Jehová. Le dijo, ¿cómo te llamas? Le estaba pidiendo el nombre de Dios. ¿Pero cuál nombre le estaba pidiendo? El nombre de Dios Jesucristo. Pero ese nombre no se iba a revelar en ese tiempo. ¿Ves? Por eso es que él estaba preguntando, ¿cómo te llamas? Por eso fue que el ángel de Jehová le pregunta, ¿por qué preguntas mi nombre? ¿Ves? Entonces, alabado sea el Señor, son periodos de tiempo. ¿Ves? Resulta ser que Jacob tuvo 13 hijos. Hay unos que enseñan por ahí que tuvo 12. No, señor, tuvo 13 hijos. 12 patriarcas y tuvo una hija que se llamaba Dina. ¿Ves? Pero los escogidos para ser patriarcas fueron puros varones. ¿Ves? Ahí fue donde nació la nación de Israel. ¿Se acuerdan los hijos de Jacob? Que ahí estuvo uno de los hijos que se llamaba José. ¿Se acuerdan? Yo creo que alguno de ustedes ha visto la película de José, donde los hermanos venden a su hermano. Y resulta ser que José es llevado a Egipto y llega a ser, alabado sea el Señor. Lo que pasa es que no me acuerdo de este momento, pero él creo que fue gobernador de Egipto. Para ver, Señor. Fue un hombre importante en Egipto. ¿Ves? Cuando él fue importante en Egipto, resulta ser que los hermanos en un tiempo de escasez fueron a Egipto. ¿Ves? Y el hermano José era gobernador de Egipto. Alabado sea el Señor. ¿Ves? Entonces los reconoció. Ya ustedes saben más o menos esa historia. Pero vean esto.
Mira cómo es Dios. Dios estaba llevando a la nación de Israel a Egipto, donde ellos iban a ser cautivos allá. Porque Dios iba a llamar a un hombre en el cual lo iba a usar, ¿para qué? Para sacar la nación de Israel a Egipto y llevarlos a la tierra prometida. ¿Ve? Entonces, ya ustedes saben esa historia. ¿Ve? José se reconcilia con sus hermanos, ¿verdad? Y se vuelven otra vez una nación, ¿verdad? Entonces, pero resulta ser que el gobernante de Egipto, que había escogido a José, ¿verdad? Él muere y en su lugar toma posesión otro rey. ¿Ves? Cuando este rey toma posesión, no reconoció a José ni a los hermanos. Entonces ellos quedaron ahí de esclavos. ¿Ves? La nación de Israel quedó ahí de esclavos. Pero esta dispensación terminó castigada porque estas personas, la nación de Israel, caía mucho en idolatría, en desobediencia a Dios. ¿Ves? Entonces ellos quedaron en Egipto esclavizados. ¿Ves? Entonces, aquí es donde viene la dispensación de la ley. Aquí es donde Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, quiero que vayas a Egipto y saques mi pueblo de Egipto. Porque en esta dispensación aquí es donde viene la ley. Pero yo quiero que ustedes pongan atención y oigan. Mire cómo Dios está trabajando. Quiere decir que dispensaciones es bíblica, es 100% bíblica. Y usted tiene que estudiar dispensaciones para entender la palabra de Dios correctamente. Porque si nos ponemos a ver, hay una cantidad en estos tiempos, hay una cantidad de personas, religiones, predicando la palabra de Dios. Y si tú te pones a ver, bíblicamente, hay unos que predican una cosa de esto, quieren aplicarlo para esto, al tiempo de la gracia. Hay unas personas que predican de la gracia, pero toman de esto y traen para acá. Entonces, dice la Biblia que son obreros reprobados, no son obreros aprobados delante de Dios, como lo dice 2 de Timoteo 2:15. ¿Ve? Entonces, ya ustedes saben la historia. Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, quiero que vayas y saques mi pueblo de Egipto. ¿Ve? ¿Se acuerdan que Moisés le dijo: Señor, pero es que ese pueblo es muy desobediente? Ese pueblo, Dios mío, Señor. Entonces el Señor le dijo: anda y saca mi pueblo de Egipto. Dile que yo te envío. ¿Verdad? Entonces Moisés le dijo: Señor, si esa nación me pregunta tu nombre, ¿qué le digo, Señor? ¿Qué le dijo el Señor? Le dijo: le dirás que yo soy el que soy, el yo soy. Ahora, nos vamos a parar aquí un momentico. Nosotros, cuando le enseñamos la palabra de Dios a la persona, tenemos que enseñarle que hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que enseñarle a la persona que el Antiguo Testamento Dios estaba trabajando de una forma diferente como está trabajando en el Nuevo Testamento. Son diferentes. Ahora, hay personas que dicen esto: varón, pero es que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Claro que sí, es el mismo Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios, Jesucristo, es el mismo Dios, pero con una diferencia: que antes que viniera Jesucristo revelando el nombre de Dios, en el Antiguo Testamento Dios se llamaba Jehová, se llamaba Dios, se llamaba Elohim, se llamaba el Yo Soy, el Todopoderoso, pero esos eran calificativos que se le daban a Dios. Todavía no se sabía el verdadero nombre de Dios. Cuando Cristo llega a la nación de Israel, ¿qué le dijo a los judíos? Mi Padre me dio su nombre y yo lo he revelado al mundo. Entonces, ¿cuál es el nombre de Dios? Jesucristo. En el Antiguo Testamento muchas personas querían saber el nombre de Dios, pero eso estaba oculto para este tiempo, el tiempo de la gracia, que lo venía a traer el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Él mismo dice, le dice: mi Padre me entregó su nombre y yo lo he revelado al mundo. Entonces, cuando nosotros nos refiramos a Dios, tenemos que nombrar a Jesucristo. Ahora, otra enseñanza. Hay personas en estos tiempos que tú te pones a ver, analicen. Yo quiero que ustedes sean inteligentes. Recuerden una cosa, que la Biblia nos enseña a nosotros, que el príncipe de este mundo es Satanás. El que está trabajando fuertemente en este tiempo aquí es Satanás. Pero ¿cómo está trabajando Satanás? A través de la confusión. A través de la confusión. Yo quiero que ustedes analicen y estén muy pendientes. Mira, si ustedes se ponen a ver, hay una cantidad de personas que nombran Jesús, 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 pero no nombran Jesucristo. Yo tengo un vecino, y como siempre le he hablado a muchas personas, le he dicho: mira, yo tengo vecinos, tengo amigos que se llaman Jesús. Entonces yo estoy adorando a esas personas. Cuando ustedes se vayan a referir a Dios, tienen que nombrar Jesucristo.
completo. No digan Jesús nada más. Jesucristo. Ese es el nombre de Dios. Entonces, cuando nosotros nombremos Dios, no tenemos que olvidarnos del nombre de Dios, que es Jesucristo. ¿Ves? Alabado sea el Señor. Entonces, cuando Moisés llega a Egipto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el faraón no quería dejar ir al pueblo? Ya se acuerdan de las plagas que Dios envió a Egipto. Después de ahí, el faraón deja ir al pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando el faraón deja ir al pueblo de Israel, ¿qué acontece a partir de ahí? El pueblo empieza, se asusta y empiezan a meterse en contra de Moisés, empiezan a hablar de Dios mal. ¿Por qué? Porque el faraón los venía siguiendo con el ejército, ¿ves? Pero Dios le mostró su poder. Hubiera sido buenísimo estar en ese tiempo, ver el poder de Dios, ver cómo Dios abre el mar, ver cómo se hace un tornado de fuego. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ah? Por eso que hay una bienaventuranza para nosotros. ¿Qué dijo mi Señor Jesucristo? Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. El pueblo de Israel que tuvo esa bienaventuranza, que vieron a Dios, vieron cómo Dios se manifestó al mundo como un ser humano y todavía no lo aceptaron. Por eso es que la Biblia dice, a los de él vino y a los de él no lo aceptaron. Pero los que lo recibieron, le dio potestad de ser hijos de Dios. Por eso es que esa bienaventuranza es para nosotros. Yo no he visto a mi Señor Jesucristo visiblemente, pero yo creo en mi Señor Jesucristo. Creí en la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y creo en Él hasta el día en que yo cierre mis ojos. ¿Ve? Alabado sea el Señor. Entonces, el pacto de la ley. Alabado sea el Señor. Este es un pacto diferente. Este pacto de la ley es diferente que el pacto de la inocencia en el huerto del Edén. En el huerto del Edén había un solo mandamiento. Y en el pacto de la ley, los primeros mandamientos, ¿cuáles fueron? 10 mandamientos. Después que se le entrega los 10 mandamientos a Moisés, Moisés se lo entrega al pueblo, después de ahí vinieron más mandamientos. Entonces, yo concuerdo con muchos estudiosos de la Biblia. Muchos estudiosos de la Biblia dicen que en el Antiguo Testamento, nada más en los libros del Pentateuco, hay un aproximado en todo el Antiguo Testamento, más de 1400 mandamientos. ¿Ves? Porque había mandamiento para el sacerdocio, el levítico, había mandamiento para el casamiento, había mandamiento de toda clase. Era muy fuerte vivir en el tiempo de la ley. Era fuerte, ¿ves? No había alguien que pudiera cumplir la ley, ¿ves? Pero Dios le dijo, si ustedes andan en mis mandamientos y los cumplen, yo los bendeciré y los cuidaré, ¿ves? Alabado sea el Señor. Pero escúchenme esto. Mientras Dios estaba trabajando en este tiempo hasta la ley, esto estaba oculto. Esto lo tenía Dios oculto. Era algo que Dios lo tenía oculto incluso antes de la eternidad. ¿Ves? Porque la Biblia nos enseña a nosotros que Dios es eterno, la eternidad. Dios es eterno, Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. ¿Ves? No hay nada por encima de Dios. ¿Ves? Hay una orden divina, dice la palabra de Dios que Dios es cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Esa es una orden divina. Eso no puede ser quebrantado. ¿Ves? Entonces, por encima del Padre no hay nada. Ni lo creado ni nada. ¿Ves? Incluso el Hijo, alabado sea el Señor, incluso el Hijo no está por encima del Padre. El Padre está por encima del Hijo. Y el hombre no está por encima de Cristo. Cristo está por encima del hombre. Y la mujer no está por encima del hombre. El hombre está por encima de la mujer. Ahora, con esto no estamos diciendo que, porque hay personas que van a malinterpretar esto. No, varón, entonces usted está diciendo porque yo sé por qué lo digo. Hay personas que van a decir, entonces usted me está diciendo, varón, que nosotros le vamos a poner la pata a la mujer. No. Quiero que entienda una cosa. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ves? Pero era tanto el amor de Dios que ya Él tenía un plan para salvarnos a todos nosotros con un solo sacrificio. ¿Cuál era? Enviar a su Hijo aquí a la tierra para que Él derramara su sangre para que todos nosotros fuéramos salvos con un solo sacrificio. ¿Ves? Alabado sea el Señor. Entonces, ¿por qué yo le estoy explicando dispensaciones? Ya le voy a explicar por qué. Alabado sea el Señor. Cuando Dios estaba trabajando en el pacto de la ley, ¿verdad? Y la desobediencia de Israel llega a un límite que ellos caen en idolatría, porque mira, si hay un pecado tan grande que Dios odia es la idolatría.
Eso es algo que Dios odia demasiado. Entonces, ya ustedes saben que el pueblo de Israel caía mucho en idolatría. Incluso Salomón, un hombre de Dios, ese hombre cayó en idolatría. ¿Ves? Entonces, ¿qué hizo Dios? Los castigó. ¿Ves? Los castigó, los juzgó. Cuando Cristo viene a la nación de Israel, ¿verdad? Cuando Él viene a la nación de Israel, Él viene para sellar un nuevo pacto. Dice la Biblia, porque la ley fue entregada por medio de Moisés. Pero la ley no era de Moisés. Pero Dios tenía que escoger a un hombre en el cual Dios iba a trabajar a través de este hombre hacia la nación de Israel. ¿Ves? Alabado sea el Señor. Entonces, al que fue entregado el pacto de la ley fue a Moisés. Pero nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. ¿A quién fue entregado el pacto de la gracia? ¿Ves? Alabado sea el Señor. Dice la Biblia, porque la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Entonces, hay una religión que está muy, muy confundida. No es una, hay muchas. Hay un aproximado de 1000 y pico de religiones. Y tú te pones a ver, todas predican la palabra de Dios, pero hay unas que toman de aquí y la traen para acá. Hay unas que toman de aquí y la traen para acá. Hay unas que están aquí, pero también agarran de aquí. Entonces, no llevan, como no cumplen la palabra de Dios como está establecida. Segunda de Timoteo 2:15 dice, estudia con diligencia, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza. Yo les voy a enseñar a ustedes qué es trazar. Trazar es esto, desde el principio hasta el fin. Desde lo que sucedió en el huerto del Edén hasta el último juicio, que es el juicio del trono blanco. Esto es trazar, miren. ¿Ves? Tú estás llevando cómo Dios estaba trabajando. Por eso es dispensaciones, que Dios estaba trabajando en diferentes tiempos. ¿Ves? Entonces, cuando se acaba el pacto de la gracia, ahí viene la tribulación. ¿Ves? Pero la iglesia no va a estar aquí. La iglesia va a un juicio. ¿Saben a cuál juicio? Al tribunal de Cristo. Hay dos juicios. El tribunal de Cristo y el juicio del trono blanco. Son dos juicios diferentes, pero no vamos a entrar a este estudio. ¿Ves? No vamos a entrar a este estudio. Vámonos más adelante. Cuando se termine el pacto de la gracia y la iglesia se vaya al tribunal de Cristo, va a empezar la tribulación. Pero la iglesia no va a pasar por la tribulación de ninguna manera. La iglesia no va a pasar por la tribulación. Después que se acontezcan los 7 años de tribulación, ahí viene el milenio. Son pactos diferentes. ¿Ves? Ahora, alabado sea el Señor. El pacto de la ley era, cumple la ley y haz obra. Y el pacto de la gracia, ¿cómo es la salvación? ¿Qué dice la Biblia? Efesios 2, del 8 al 9. Escuchen esto. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no proviene de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que la salvación es un don de Dios, es un regalo. ¿Ve? ¿Qué hace Dios? Dios ve al pecador y le dice Dios al pecador, vas rumbo al infierno. En el camino que tú llevas, vas rumbo al infierno. Tu pecado te van a llevar al infierno. ¿Ves? Entonces, esta persona, me imagino que agacha la cara y dice, es verdad, está reconociendo. Pero Dios le da a él, le da una esperanza y le dice, pero no tienes necesidad de ir al infierno. Recibe el regalo que yo te doy. Recibe lo que mi Hijo hizo en la cruz del Calvario. Su muerte, su sangre, su sepultura y su resurrección. Y sé salvo. Recibe ese regalo, porque la salvación en el tiempo de la gracia es un regalo, es una dádiva. ¿Ves? Entonces, estos dos pactos son diferentes. Uno era por obra y otro es por gracia. Son diferentes, pero hay una religión falsa que está uniendo estos dos pactos y quieren hacer un solo pacto. No, señor, estos son pactos diferentes. Le voy a enseñar bíblicamente. Alabado sea el Señor. Verá. Alabado sea el Señor. Hay una circuncisión que se recibe en el tiempo de la gracia. Hay una circuncisión que se recibe en el tiempo de la gracia. Pero ¿sabían ustedes que en el tiempo de la ley había otra circuncisión? Si ustedes van, alabado sea el Señor, más adelante, porque la circuncisión exactamente no empezó cuando la ley, empezó cuando el padre Abraham. ¿Ve? Si ustedes van a Génesis 17, del 1 en adelante, ¿verdad? El Señor le dice a Abraham, Abraham, a todo joven, todo varón, nacido de 8 meses, lo circuncidarás.
¿Qué es circuncisión? Circuncisión era que ellos tenían que cortarse un pedacito de su prepucio. Más o menos de ustedes, estudienlo porque no les quiero hablar profundamente, pero estudienlo. Ellos llegaban y eso era la señal del pacto, pero recuerden esto, la circuncisión era en la carne, ¿ves? Tienen que cortarse un pedacito de su prepucio, ¿ves? Alabado sea el Señor. Pero ¿sabían ustedes que hay una circuncisión diferente en el tiempo de la gracia? Sí la hay. Miren esto. Alabado sea el Señor. La circuncisión del Espíritu no es en la carne, es a través del Espíritu Santo de Dios. Eso lo puede buscar usted en Romanos 2, del 28 hasta el 29. Colosenses 2, del 11 al 12. Le voy a dar una explicación. Cuando en este tiempo, ¿verdad? Cuando en este tiempo el ser humano se circuncidaba en la carne, en este tiempo, ¿qué hace el Espíritu Santo de Dios? Le explico. Nosotros somos... Dice la palabra de Dios que nosotros somos trino también. Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuál es la circuncisión espiritual? Le explico. Mira, somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando la persona se arrepiente y acepta el Evangelio de Jesucristo, dice la palabra de Dios, Efesios 1:13, dice que la persona es sellada por el Espíritu Santo. Dice los versículos que yo le di de la circuncisión espiritual, Romanos 2 del 28 hasta el 29, Colosenses 2 del 11 al 12. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo entra en la persona, ¿ve? Y circuncida, ¿verdad? Y lo que hace el Espíritu Santo es que sella el alma y aparta el cuerpo de la alma. Quiere decir que el cristiano es lo que está adentro de la persona. El alma está sellada con el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando se dice que el cristiano peca, sí, pero es el cuerpo más no el alma, porque el alma está sellada, está separada. ¿Ves? Esa es la circuncisión espiritual. Nosotros no tenemos que circuncidarnos en la carne, pero hay una religión, escúchenme esto, hay una religión que yo le iba a investigar, que están mandando a sus seguidores que se circunciden en la carne, porque ellos cumplen supuestamente la ley. Pero es que nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Este pacto fue entregado al pueblo de Israel. Los 10 mandamientos fue entregado al pueblo de Israel, no a los gentiles, no a los incircuncisos. Ahora, algunas personas de ustedes me están diciendo, varón, compruébemelo por la Biblia, porque a mí me gusta eso. A medida que yo voy dando los estudios, me gusta que la persona me diga a mí, varón, compruébemelo por la Biblia. Entonces yo le voy a buscar a usted la cita bíblica. ¿Ve? Vamos rápidamente al libro de Hebreos. Libro de Hebreos. Vean esto, yo quiero que ustedes analicen. Libro de Hebreos. Leo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor Padre Jesucristo, te pido permiso para leer tu palabra. Romanos 9, lo vamos a leer desde el 6. Desde el 6, ¿hasta cuándo, Señor? Hasta el 17, porque aquí hay mucha enseñanza, pero preste atención. Así preparadas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, me voy a parar aquí un momentito. ¿Sabían ustedes que en el tiempo de la ley, Dios manda a Salomón a edificar un templo, ¿cierto? Y Salomón edifica un templo, ¿por qué? Porque Dios iba a habitar dentro de ese templo. Pero ese templo era hecho por un ser humano, ¿entienden? Pero ¿sabían ustedes que hay un templo espiritual? Hay un templo que no es hecho por ser humano. Miren lo que van a ver aquí. Vean esto, es diferente. En este tiempo era un templo hecho por un ser humano. Y en este tiempo de la gracia hay un templo que está en el cielo. ¿Ves? Es un tabernáculo celestial que fue hecho espiritualmente. Lo hizo Dios con su poder. Vean esto. Escuchen esto. Así preparadas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, le voy a señalar así leyendo. La primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes, ya ustedes saben quién es el sacerdote, los levitas, ¿ve? Los que no recibieron tierra, pero Dios los colocó a ellos en el tabernáculo, ¿ve? Porque ellos administraban en el tabernáculo, eran personas santas, santificadas, porque ellos iban a ver la presencia de Dios, la luz de Dios. ¿Ve? Ellos iban a tener comunicación con Dios y Dios hablaba con ellos y ellos salían del tabernáculo y hablaban con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel pecaba mucho y la Biblia nos enseña a nosotros que Dios odia el pecado, ama al pecador pero odia el pecado. Entonces cuando Dios ve a una persona y ve el pecado, mira, el poder de Dios es tan tremendo que esa persona podría morir. Entonces por eso Dios estableció los levitas, que ellos administraran el tabernáculo. ¿Ves? Escuchen bien esto, alabado sea el Señor. Los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero la segunda parte, solo el sumo sacerdote
sacerdote una vez al año, no sin sangre. ¿Por qué dice no sin sangre? Acuérdense que en el Antiguo Testamento Dios le había dado un mandamiento al pueblo de Israel. Y le dijo al pueblo de Israel, mira, cuando un judío peque, ellos tienen que hacer un sacrificio cada año de un animalito. Pero este animalito apuntaba al Cordero de Dios. Esta es otra enseñanza. Miren la diferencia. El corderito del Antiguo Testamento y el Cordero de Dios. Yo les voy a enseñar a ustedes más adelante que sí hay una diferencia muy poderosa. En el corderito del Antiguo Testamento era muy débil, pero el Cordero de Dios es algo que no se puede medir, ¿ves? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos adelante. No sin sangre. ¿Por qué? Porque la sangre de este animalito le iba a perdonar el pecado al pecador. Lo iba a limpiar. ¿Ves? Porque somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? El alma que pecar, esa morirá. Pero Dios le dio una salida a ellos. Le dijo, bueno, el que peque, tráigame un animalito, el más perfecto. Una ovejita, la más, que no esté enferma. Alabado sea el Señor. Y a través de la sangre de este animalito, esta persona era perdonado de sus pecados. Pero el Cordero de Dios es algo sorprendente, algo poderosísimo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ajá. No sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al santuario mientras el primer tabernáculo, miren, mientras el primer tabernáculo estuviese en pie, la cual es simbolismo para el tiempo presente, según el cual se presentan, miren esto, se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que este corderito no podía perdonarle los pecados totalmente a esta persona. Por eso tenía que venir el Cordero de Dios. ¿Ves? Este sí es un sacrificio perfecto. Y este perdona todos los pecados, todos. Pero este corderito no podía. Era ineficiente, ¿entiende? Ahora, escúcheme rápidamente. El ser humano tiene un pasado, presente y futuro. Yo le voy a dejar esto a ustedes para que lo estudiemos más adelante, pero le voy a dar para que usted lo estudie. Si el corderito del Antiguo Testamento, la sangre de ese corderito perdonaba pecado, ¿hasta cuándo le perdonaba pecado? Presente, pasado, presente y futuro. ¿Hasta cuándo? ¿Será que el corderito del Antiguo Testamento le perdonaba los pecados pasados, los presentes y los futuros? Eso lo vamos a estudiar más adelante. Esto es algo muy profundo. Alabado sea el Señor. Sigamos. No puede ser perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comida y en bebida y en diversas abluciones y en prescripciones carnales impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Qué dice? Que el Antiguo Testamento estaba puesto mientras viniera el Nuevo Testamento. ¿Ves? Y cuando ya llegó el Nuevo Testamento, ¿qué dice el libro de Hebreo? Alabado sea el Señor. En el libro de Hebreo, capítulo 8, versículo 13, que dice que este testamento estaba puesto mientras llegaba el Nuevo. ¿Y quién traía el Nuevo? El Hijo de Dios. Dios, como ser humano, traía el nuevo pacto. ¿Ves? Alabado sea el Señor. Pero vamos más adelante. Lo vamos a leer el 16 y 17. Versículo 16 y 17. Porque donde hay testamento, cuando Cristo llega, donde hay testamento es necesario que ocurra la muerte del tentador. Escuchen esto. Porque un testamento es firme en caso de muerte, pues no tiene vigencia entre tanto que el tentador vive. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que mientras Cristo llega a la nación de Israel, mientras Él estaba vivo, el testamento que estaba vigente era la ley. ¿Ves? Por eso fue que Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. Pero también dijo esto, pero la ley permanecerá hasta, quiere decir que la ley iba a tener un punto de terminación. Este pacto iba a llegar a su fin. ¿Y cuándo fue eso? ¿Se acuerdan lo que Cristo dijo en la cruz del Calvario? Dijo unas palabras bien bonitas, dijo, consumado está, todo está cumplido. ¿Qué dijo Cristo? El pacto de la ley, fin. Ahora viene el pacto de la gracia. ¿Ve? Entonces, estando ya en el pacto de la gracia, ¿cómo somos salvos? Un regalo de Dios, es un don. Alabado sea el Señor. Entonces, yo estoy tomando dispensaciones para empezar a hacer los estudios bíblicos,
¿Ves? Yo no estoy predicando, yo les estoy dando los estudios bíblicos, porque cuando yo empiece a predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Yo siempre le digo a ustedes, vean los primeros videos. Está pendiente aquí. Yo le dije a ustedes en los otros videos que yo iba a empezar a ustedes dándoles los estudios bíblicos, ¿verdad? Como el que sube a un edificio. El que sube a un edificio, si va a la planta de arriba, cierto que va a subir por las escaleras, pero tiene que ir escalón por escalón, ¿cierto? O digámoslo de esta forma, el que vaya a la planta de arriba, cierto que si se mete al elevador, pasa primero por la primera planta, va por la segunda planta. Bueno, así vamos a hacer en los estudios bíblicos. Yo voy a empezar de abajito, poco a poco, enseñándoles los pasos importantes para entender la palabra de Dios. ¿Ves? Pero cuando lleguemos aquí, este es el estudio más importante. Todo sobre la salvación. Cómo ser salvo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque si ustedes se ponen a ver en estos tiempos, hay una cantidad de religiones. Uno dice, no, la salvación es por gracia. Pero entonces ellos le añaden y dicen, no, es por gracia, pero tú tienes que hacer esto. Más tienes que hacer esto. Y tú tienes que hacer esto. Entonces la salvación no es un regalo de Dios. Porque si yo tengo que hacer, entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué? Porque ellos están confundidos. Ellos no trazan la palabra de Dios. Ellos no dividen la Biblia. Hay unas versiones bíblicas que en 2 de Timoteo 2:15 dice, estudia con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza. Hay unas que dicen divide y hay unas que dicen que usa. Ahora, ¿son bíblicas las tres son bíblicas? ¿Trazar qué? Esto. Desde el principio hasta el fin. ¿Qué es dividir? ¿Hay divisiones en la Biblia? Sí. Cuando nosotros los que leemos la Biblia sabemos que la Biblia también habla mucho de matemáticas. Una vez estaba hablando con un compañero y yo le dije, mira, hay divisiones en la Biblia. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, ay, varón, no hable de eso. No hable de matemáticas. Ay, eso es matemática. Y yo dije, Dios mío, pero si tú te pones a ver, si tú te pones a buscar el libro de Daniel, las 70 semanas, ¿70 semanas qué? Matemática. 70 semanas, ¿cuánto daba? Daban 490 años. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios usaba a los profetas porque estaba profetizando que el Mesías venía. Profetizaba, el Mesías viene, el Rey viene, ¿ves? El que los va a salvar, ¿ves? Entonces, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Llevar el orden, los años que se hablaba en el libro de Daniel, las 70 semanas. ¿Ves? Resulta ser que cuando Daniel dio esa profecía se cumplieron las 70 semanas, que son 490 años. Entonces, él dice los estudiosos de la Biblia que cuando se cumplieron cuando nació Jesucristo, se cumplieron los 70, porque acuérdense que hay 7 años apartados, ¿ves? Hay 7 años apartados que son los 7 años de tribulación. Entonces Jesucristo casi llegó a los 490 años. Pero de esos 490 años vamos a apartar 7 años, ¿me entienden? Entonces esos 7 años son los 7 años de tribulación, donde Dios va a trabajar otra vez con la nación de Israel. ¿Ves? Alabado sea el Señor. Entonces, voy rápidamente para confirmarles que el Antiguo Testamento es diferente que el Nuevo. Dios en el Antiguo Testamento estaba trabajando de una forma diferente como está trabajando en este tiempo. Les voy a explicar. Alabado sea el Señor. En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si leemos en Génesis 16:1, si leemos Primera de Reyes 11, del 1 en adelante, ahí está hablando de Abraham y está hablando de Salomón. ¿Sabían ustedes que Abraham tenía 2 esposas? Tuvo a Sara primero y después con el consentimiento de Sara, Sara le entregó a su esclava a Abraham. Entonces Abraham tuvo 2 esposas. Miren esto, en el Antiguo Testamento se permitía, Dios permitía que el hombre tuviera tenido 2 esposas o más. ¿Sabían ustedes que Salomón tenía 700 esposas y tenía 300 concubinas? ¿Okay? Prácticamente tenía 1000 esposas tenía Salomón. ¿Ves? Pero si vamos al Nuevo Testamento, ¿será que Dios permite en este tiempo que el hombre tenga 2 esposas, 3 esposas, 100 esposas? No. Porque si vamos a Primera de Timoteo 3:2, ahí la palabra de Dios nos enseña que el hombre tenga una sola mujer. ¿Viste que sí hay diferencia? En el Antiguo Testamento Dios estaba trabajando diferente que en el Nuevo. ¿Ves? Son diferentes. Es el mismo Dios. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. ¿Ves?
Lo que pasa con la diferencia era que en el Antiguo Testamento no se sabía el nombre de Dios, pero cuando Cristo llega a la nación de Israel, Él traía el nombre de Dios que es Jesucristo. ¿Están viendo la diferencia? Porque hay personas que dicen, varón, Dios no cambia, Dios no cambia. Claro que no, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el nuevo, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Pero con unas diferencias, que en el Antiguo Testamento no se sabía el verdadero nombre de Dios. Ya en el Nuevo Testamento ya sabemos el verdadero nombre de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, vamos rápidamente a Malaquías. Este libro de Malaquías. Hay una cantidad de congregaciones que están usando este libro, Malaquías. El libro de Malaquías, alabado sea el Señor. ¿Cuánto va a tomar? Casi listo. Ok. Vamos a terminar, ya estamos casi terminando. Los estudios van a ser de 1 hora, ¿verdad? De 1 hora, para no alargarme mucho. Vamos al libro de Malaquías. Si usted se lee al principio del libro de Malaquías, el libro de Malaquías está en el Antiguo Testamento. ¿Ve? ¿Y qué le enseñó yo a ustedes? Que el Antiguo Testamento era Dios trabajando con la nación de Israel. Si usted lee el libro de Malaquías al principio, usted se va a dar de cuenta que el libro de Malaquías es Dios exhortando al sacerdocio, ¿ve? A los judíos, a los levitas, ¿ve? A los que estaban en el templo. Escuchen bien esto. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. ¿Cuál Israel? La nación de Israel. Pero hay personas en este tiempo que están usando este libro para aplicárselo a la iglesia de Cristo. Pero este libro no se lo podemos aplicar a la iglesia de Cristo porque este libro se refiere Dios a la nación de Israel. Los gentiles no tienen nada que ver con eso. ¿Ven? Y este libro es donde algunos predicadores, supuestos predicadores y supuestos pastores, están usando el pago del diezmo. Uy, cómo le encantan a ellos este diezmo. Estos versículos donde dice, más ¿ves? Malaquías 3, 9. Miren lo que dice. Maldito soy con maldición toda, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y ellos predican esto, ¿verdad? En estas congregaciones y las personas dicen, oye, esto es con nosotros. Esto no es para nosotros, pero hay gente que está usando el libro de Malaquías, ¿para qué? Para ganancia deshonesta, para usar el diezmo que se le entregó al pueblo de Israel para extorsionar. ¿Por qué esto lo llamo yo extorsión? Oye, alabado sea el Señor, la honra y la gloria es para Dios. Quiero que entienda que el libro de Malaquías se está refiriendo Dios con la nación de Israel. Nosotros no tenemos nada que ver con ese libro de Malaquías. Lo que tiene que ver con nosotros está en el Nuevo Testamento. Ahora, con esto no le estoy diciendo, bueno, porque yo sé que va a haber personas que me van a decir, bueno, varón, entonces vamos a tomar el Antiguo Testamento y vamos a olvidarlo. No, no, no. Es que la palabra de Dios, la Biblia, toda es para nosotros, mas no toda aplica a nosotros. Porque ya yo le acabo de mostrar a ustedes que Dios trabaja en el Antiguo Testamento de una forma diferente como está trabajando en el Nuevo. En el Antiguo Testamento había una circuncisión que se hacía en la carne. Más en el Nuevo es espiritual. ¿Ve que sí hay una diferencia? En el Antiguo Testamento había hombres que tenían más de 2 esposas. Pero en el Nuevo Testamento, ¿qué dice el Señor? Que el hombre tenga una sola mujer. Alabado sea el Señor. ¿Verdad? Alabado sea el Señor, la honra y la gloria es para Dios. ¿Verdad? Entonces, que Dios me le bendiga. No me voy a tomar mucho tiempo. Yo decidí hacer los estudios de 1 hora, porque a veces se alargan mucho los estudios bíblicos, ¿verdad? Entonces, recuerden esto, y les digo a las personas, cuando ustedes empiecen a ver mis estudios bíblicos, vean los primeros videos. No vean directamente los videos que estoy empezando a hacer, vean los videos anteriores, ¿ve? Los primeros, y así vayan viendo los videos para que ustedes entiendan más claramente. Para que cuando ustedes si llegan a ver un video reciente no vayan a hacer que empiecen a discutir conmigo. Vean los primeros videos desde abajo, empiecen desde abajo y ahí ustedes van a tener argumentos bíblicos para hablar conmigo. ¿Ve? Alabado sea el Señor. Entonces, termino con esto. Dispensaciones. ¿Es bíblico? Ya le di los textos bíblicos. Sí están en la palabra de Dios. Hay unas traducciones que hablan de administración. ¿Ve? Porque unas traducciones cambiaron de dispensación a administración. Pero si usted se pone a estudiar qué dispensación es, como Dios administró, como Dios trabajó en diferentes tiempos, diferentes grupos y diferentes formas. Diferentes tiempos ya le mostré. Cuando Adán y Eva, un solo mandamiento.
Después de Adán y Eva, con la conciencia no había mandamiento, Dios estaba trabajando con la conciencia. Cuando terminó con esta dispensación, estaba trabajando con el gobierno humano, ¿verdad? En la siguiente dispensación, estaba trabajando con el padre Abraham. En el tiempo de la ley, empezó trabajando con Moisés hacia la nación de Israel, ¿verdad? Y en el tiempo de la gracia, que es cuando Dios está trabajando ahorita, en este tiempo, no es en este, es en este, ¿verdad? Es diferente que el de la ley. ¿Ves? Después que termine la dispensación de la gracia, ahí viene el tiempo de la tribulación. Pero la iglesia no va a estar aquí en la tierra, la iglesia va a ser raptada. ¿Ves? Va al rapto de la iglesia, va a un juicio. ¿Cuál es el juicio? El tribunal de Cristo. Hay dos juicios diferentes. El juicio del trono blanco y está el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es para los cristianos. Escuche esto, para los cristianos. Y el juicio del trono blanco es donde van todas las personas que no fueron salvos, todas las personas que murieron sin la salvación, sin haber recibido el evangelio de Jesucristo, sin haberse arrepentido. Él cuando muera y alabado sea el Señor y se cumplan los tiempos y empiece el juicio del trono blanco, esta persona va a ir delante del trono de Dios. Y Dios los va a juzgar a él, pero estos van al infierno porque son personas que nunca fueron salvas. Después que termine la tribulación viene el milenio, que es el milenio donde Cristo se va a sentar en el trono de David y va a reinar por 1000 años. Cuando se termine, cuando esté a punto de terminarse los 1000 años, dice la palabra de Dios que Satanás va a ser soltado, ¿ves? Porque va a engañar a muchos, ¿ves? Después que se termine el milenio, ahí es donde viene el juicio del trono blanco. Ahora, tiempos, grupos. ¿Habla la Biblia de grupos? Sí. Están los judíos, están los gentiles. Son dos pueblos diferentes. Judíos es la nación de Israel. Y gentiles son todas las naciones que no pertenecen al pueblo de Israel. Le explico. La tierra está conformada, alabado sea el Señor, la tierra está conformada por 193 naciones. Escuche bien esto. 193 naciones. Si quitamos una, es la nación de Israel. Escuche bien esto, la nación de Israel. Entonces, ¿vienen quedando cuántas? 193. Esas 193 naciones, todas son gentiles, incircuncisas, no son judías. Entonces, quiere decir que dispensaciones es bíblica. Son grupos diferentes. Ahora, forma. ¿Qué es forma? ¿Cómo Dios trabajó? ¿De qué forma trabajó con este grupo? En este tiempo trabajó en el tiempo de la ley con el pueblo de Israel. Y en este tiempo está trabajando con los judíos y con los gentiles en un solo cuerpo que es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo, que yo en el video pasado yo le enseñé a ustedes qué es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es una construcción, no es algo edificado por un hombre. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, alabado sea el Señor, en el libro de los Hechos, que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. ¿Ve? Alabado sea el Señor. Ahora Dios está habitando en el cristiano, dentro de la persona, a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? Entonces, cada cristiano conforma el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es el cuerpo de Cristo? Está conformado por todos los cristianos, los salvos, los cristianos salvos, los que están fundamentados en la verdad de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Ahora, aquí hay un tema muy importantísimo, pero ese tema lo vamos a estudiar donde ya yo le dije, cuando lleguemos a todo sobre la salvación. Ese es el último estudio. Todo sobre la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo se recibe? ¿Cuáles son los pasos? ¿Es un regalo? ¿Hay que ganarse la salvación? ¿Cómo es para que usted esté fundamentado en la verdad? Recuerde esta cosa. Recuerde esto. Es muy importante para que, alabado sea el Señor, esto es una alerta para todas las personas. De ninguna manera usted puede cerrar sus ojos. Acuérdese que Cristo dijo, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos al mismo abismo? Si usted no es valiente para buscar la verdad de la palabra de Dios, para usted estar fundamentado en la palabra de Dios correctamente, y usted cierre sus ojos y resulta ser que se para delante de Dios y usted es rechazada por Dios, eso no quiere decir que Dios la está rechazando por X cosas que usted se imagine, no. Dios la está rechazando porque usted estaba siguiendo una falsa doctrina, una falsa enseñanza. ¿Ve? Como yo le acabo de explicar a ustedes. ¿Ve? Porque hay personas que toman toda la Biblia, agarran un poquito de aquí, agarran un poquito de aquí y arman su doctrina. No, Señor. Nosotros tenemos que trazar la palabra de Dios correctamente para saber dónde estamos. Y nosotros estamos en el pacto de la gracia. Nosotros no estamos en el pacto de la ley.
alabado sea el Señor. Si usted se lee el libro de Gálatas, dice la palabra de Dios, maldito soy. Dice la palabra de Dios, maldito el que piense que va a ser juzgado por obras de la ley. Porque eso no aplica a nosotros. Nosotros somos del tiempo de la gracia. ¿Ves? Un tiempo de la gracia. Alabado sea el Señor. Entonces, yo le pido de todo corazón, tengan cuidado porque en estos tiempos mira, si yo me meto en el teléfono, veo unas personas que predican, no, que somos salvos por gracia, pero hay que hacer esto y que hay que cumplir esto otro, pero cuando la Biblia misma nos dice a nosotros, si ustedes se leen el libro de los Hechos, alabado sea el Señor, capítulo 15, el mismo Pedro está diciendo, mira, ahora somos salvos es por gracia, y reconocieron que el apóstol Pablo se le había revelado toda la verdad. Ese otro tema importantísimo que se lo vamos a tocar ya al final del video. Porque dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2, ayúdame Señor, perdón. En 2 de Timoteo 12 dice el apóstol Pablo que él fue llevado al tercer cielo y se le revelaron misterios y revelaciones. Y el misterio más importante que se le reveló al apóstol Pablo, ¿sabe cuál es? El evangelio de Jesucristo. Por eso es que Pablo dice mi evangelio. El evangelio no habla del apóstol Pablo. Pero Pablo está diciendo mi evangelio porque él sabe que a él se le reveló en el tercer cielo. Léalo para que ustedes vean. Le voy a entregar también, alabado sea el Señor, Romano, ayúdame Señor. Lo voy a buscar aquí rapidito. Le voy a entregar para que vayan estudiando. Alabado sea el Señor. La honra y la gloria es para el Señor. Libro de los Hechos, no. El libro de los Hechos, capítulo 15, usted lo puede leer. Pero le voy a dar en el libro de Romano. Alabado sea el Señor. Libro de Romano, capítulo 16, y va a leer 25 y 26. También se va a leer el libro de Romano, alabado sea el Señor. ¿Cuánto falta más? Ya listo. Listo. Libro de Romano, capítulo 1, 16. Dice así, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Pablo está diciendo, mira, el evangelio de Jesucristo es tan poderoso que tiene el poder para salvar a la persona, pero no es entre una semana o un año, no, es ahí mismo, cuando él acepta el arrepentimiento y está dispuesto a aceptar el evangelio de Jesucristo. Pero usted tiene que saber exactamente qué es el evangelio de Jesucristo. ¿Ve? Alabado sea el Señor. También le puedo dar la cita bíblica, ayúdeme Señor, Padre amado. Alabado sea el Señor. Libro de Gálatas. Tengo bastante cita bíblica, ¿verdad? Lo que pasa es que me estoy adelantando al estudio, pero le voy a entregar esta para que vaya estudiándolo. Alabado sea el Señor. Libro de Gálatas, capítulo 1, puede leerlo el 11, versículo 11. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí, miren lo que está diciendo Pablo. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. ¿Y dónde se lo reveló? En el tercer cielo. 2 de Corintios 12. Ahí el apóstol Pablo dice, fui llevado al tercer cielo y se me revelaron misterios y revelaciones. Eso lo puede ver en Romanos 16, del 25 al 26. Alabado sea el Señor. Entonces, alabado sea el Señor, que no se me vaya a olvidar más nada. Alabado sea el Señor. Le voy a enseñar unos pasitos rapidito para ser salvo. Escúcheme bien esto. Para que una persona sea salva, esa persona primero tiene que entender la condición en que anda. Esa persona pecadora, esa persona que anda en el mal camino, que anda en el camino del pecado, tiene que entender que en el camino que anda lo va a llevar rumbo al infierno. Cuando esa persona acepta que en la condición que anda es una condición que a Dios no le agrada, y tú le predicas a esa persona y le dices que es necesario que se arrepienta, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse es apartarse del camino que él lleva y venir al camino que Dios trazó para llegar a él, que es a través de Jesucristo. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es apartarse definitivamente del camino del mundo que lo lleva a la condenación eterna y venir a Cristo que lo lleva a Dios Padre. Eso es arrepentimiento. Y el tercero es aceptar el evangelio de Jesucristo. Pero este es el tema más importante. ¿Qué es el evangelio de Jesucristo? ¿Y dónde se encuentra aquí en la Biblia? Porque el evangelio lo dejó el Señor aquí en la Biblia para que nosotros sepamos exactamente qué es el evangelio de Jesucristo. Dios me los bendiga, que pasen buenas noches. Recuerden esto, cuando yo empiece a dar los estudios bíblicos siempre les voy a recordar dispensaciones.
Porque hay personas que están predicando la palabra de Dios, pero toman un poquito de aquí, toman otro poquito de aquí, entonces lleva una manipulación del texto terrible. ¿Ves? Eso se llama sacar texto fuera de contexto. ¿Ves? Nosotros tenemos que llevar, como dice la palabra de Dios, trazar la palabra de Dios correctamente y entender dónde nos encontramos nosotros. Y nosotros estamos en el tiempo de la gracia, casi cerca al rapto de la iglesia. Escúchenme esta cosa, que con esto termino. Alabado sea el Señor. Cuando yo le digo a ustedes, tengan cuidado, preocúpense por su salvación. Es porque yo me meto, a veces llego del trabajo y me meto en el teléfono y yo me pongo a ver que hay una cantidad de personas predicando unas cosas que yo digo, Dios mío, pero eso, yo lo busco en la Biblia, pero eso no está mal enseñado, eso no entiendo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque Satanás es tan astuto que ya encontró cómo engañar al ser humano. Y es a través de estas predicaciones. ¿Ves? Porque recuerden que cuando Cristo venía de los 40 días de ayuno, Cristo venía como ser humano, venía débil. ¿Ves? Dice la palabra de Dios que tenía hambre. ¿Ves? Yo me imagino que cuando Satanás lo vio, dijo, está débil. Entonces Satanás lo iba a atacar con el embuste. ¿Y cómo lo atacó el Señor? Con la verdad. Entonces, usted para atacar la mentira tiene que atacarla con la verdad. Y tiene que ser valiente. La Biblia nos enseña a nosotros que solamente los valientes le agradan a Dios. No le tenga miedo a nadie. Con esto no le estoy diciendo váyase y pelee con la gente. No. Ataque la mentira con la Biblia. ¿Ves? Créame lo que le estoy diciendo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Yo he salido con compañeros a unas congregaciones aquí y le he hecho preguntas bíblicas y no me han sabido responder. Y aquí está la respuesta para todo. En la Biblia está la respuesta para todo. Escúchenme esto. Para las personas que están oyendo este mensaje, escúchenme esto. Yo sé que por medio de estas predicaciones algunas personas se van a hacer mi enemigo. Yo no soy su enemigo. Más bien yo los quiero a ustedes. Incluso hasta las personas que no conozco yo los quiero. Porque yo le voy a dar un poquito de mi testimonio. Yo estaba muy engañado, me tenía muy engañado con falsas enseñanzas. ¿Ves? Con falsas enseñanzas. Recuerde que la Biblia dice que hay lobos rapaces, que no van a perdonar rebaño, no van a perdonar a nadie. ¿Por qué? Porque ellos vienen por la ganancia deshonesta, ¿me entiendes? Ellos son avariciosos al dinero. Y si tú te pones a ver, la mayoría de los predicadores, eso no predican es nada. Eso es lo que es puro dinero, dinero, dinero. Ya la gente no quiere ir ni a las congregaciones. ¿Por qué? Porque no le permiten entrar dentro porque no traen dinero. No, bueno, en la zona donde yo estoy es dólares. En mi país es bolívares, ¿ves? Pero en esta zona ya he visto que uno llega y saque los realitos. Entonces la gente que no tiene nada ya no quiere ir a las congregaciones porque es que no tiene. ¿Ves? Entonces, bueno, alabado sea el Señor. Voy a leer esta cita bíblica para darle una alerta a usted. Escúcheme una cosa. Métase en su intimidad. La Biblia dice, si me buscas en la intimidad, ahí estoy. Métase en su cuarto, lea la Biblia, busque del Señor, pídale al Señor, Señor, yo quiero saber más de ti, quiero saber la verdad de tu palabra. Yo quiero, Señor, Padre amado, que tú me uses, Señor, también para yo predicar la palabra, Señor, porque yo quiero agradarte a ti. Métase en su intimidad, lea, busque, analice, escudriñe. La palabra nos manda a nosotros a escudriñar, a buscar, a analizar, a retener lo bueno y desechar lo malo. Alabado sea el Señor. Porque si usted no hace esto y usted cierra, vuelvo y se lo repito, si usted cierra sus ojos y resulta ser que se para delante de Dios y usted no fue salva correctamente, mire lo que va a acontecer. Alabado sea el Señor. Mateo 7 del 21 al 22. Mire lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mas muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Miren esto, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Escúchenme esto, se está parando una persona delante de Dios. Recuerden que esta autoridad no se le entregó a un mundano, esto se le entregó fue a un cristiano. El que puede echar fuera demonios en el nombre de mi Señor Jesucristo es un cristiano, un mundano no. Pero esta persona se está parando delante de Dios y le está diciendo, Señor, prácticamente le está diciendo, Señor, yo fui cristiano, yo eché fuera demonios en tu nombre, yo profeticé en tu nombre, Señor, yo hice esto en tu nombre. ¿Qué le va a decir Dios? Mire, más adelante. Entonces le diré claramente, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de iniquidad. Escúcheme bien esto. ¿Qué es conocer?
Conocer es cuando Dios entra en la persona a través del Espíritu Santo de Dios. Cuando esa persona es sellado por el Espíritu Santo de Dios, ahí Dios empieza a tener una comunión con esta persona. Pero ¿por qué Dios le está diciendo a esta persona, nunca te conocí? Porque nunca recibió el Espíritu Santo de Dios. Entonces lo que yo le estoy diciendo a ustedes es, tengan cuidado. Tengan cuidado. Esto yo lo estoy haciendo, no es para que nadie me esté alabando a mí, no es para que ni por el dinero. La Biblia dice, da de gracia lo que recibiste de gracia. Entonces lo que yo le estoy enseñando a ustedes, yo se los estoy regalando, porque si yo recibí la salvación como un regalo, yo predico como un regalo también. Mire, yo no estoy interesado en dinero, en nada de eso. Yo lo que estoy interesado primeramente en servirle a mi Señor y que a las personas le llegue la verdad de la palabra de Dios. Dios me les bendiga. Recuerden, usen dispensaciones, pactos bíblicos. En el próximo estudio vamos a estudiar qué son pactos bíblicos. ¿Ve? Y vamos a dar un poquito más de enseñanza de dispensaciones, porque falta un poquito más para llegar al tema que yo le dije. Todo sobre la salvación, cómo ser salvo, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que recibir, qué es lo que hay que oír. Acuérdense que la Biblia dice en el libro de Romanos que la fe viene por el oír. Pero el oír, ¿qué? El Evangelio. La persona tiene que oír el Evangelio de Jesucristo para ser salvo. ¿Ve? Alabado sea el Señor. Bueno, que Dios me los bendiga, que pasen buenas noches. Las personas que están viendo este video, que Dios me los bendiga. Que el Señor ponga el día y la hora en el cual ustedes se van a arrepentir. Las personas que van a ver el video, que Dios me los bendiga también. Las personas que no me conocen, mi nombre es Jimmer. Perdónenme que no me presenté al principio, pero bueno, alabado sea el Señor, la honra y la gloria es para Dios. Mi nombre es Jimmer. Yo soy venezolano, he tomado la decisión de enseñar la palabra de Dios. Escúchenme otra cosa. Yo no he estudiado ninguna teología, yo no he estudiado mentirología, nada de eso. Yo me metí a estudiar la palabra de Dios. ¿Ves? Alabado sea el Señor. Y me conseguí con estos textos bíblicos y algunos hermanos en Cristo, predicadores correctos, que yo les puedo dar a ustedes los nombres de ellos para que los estudien también. Ellos me dieron esa cita bíblica para que yo viera que dispensaciones sí es bíblico. ¿Ves? Eso sí es bíblico estudiarlo, dispensaciones. Cuando nosotros estudiamos dispensaciones, a nosotros se nos va a aclarar toda la palabra de Dios claramente y vamos a entender claramente la palabra de Dios. Bueno, que Dios me los bendiga. A las personas que están viendo el video, otra vez se los digo, que Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.